Hola a todos, ¿cómo estáis? Pues en el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer un control remoto para Unity, para poder manejar a nuestro personaje, por ejemplo, con un joystick desde una aplicación móvil. En este caso la vamos a programar, va a ser una aplicación Android nativo, vamos a programarlo en Java y el resultado va a ser este. Lo que acabáis de ver es el resultado de lo que vamos a hacer aquí. Entonces, vamos a hacer un joystick que esté constantemente enviándole información al servidor. O sea, nosotros desde Unity tendremos que tener un servidor escuchando y desde la aplicación, pues el cliente que enviará esos datos. Aquí tengo un diagrama que podéis observar, es bastante básico. El cliente le envía por medio del protocolo UDP los datos. ¿Por qué utilizamos UDP? Porque en este caso la velocidad es lo que tiene que primar. UDP no tiene control de integridad, es decir, pueden perderse algunos de los paquetes que se envíen, pero a cambio es más rápido. La comunicación es más rápida y todo va más fluido. Entonces, para hacer un control remoto que queremos que el tiempo de respuesta sea el mínimo posible, pues vamos a establecer esto con este protocolo. Da igual que se pierda algún paquete específico, si vamos a estar constantemente enviando, esto ni se notará. Entonces vamos a utilizar este protocolo y básicamente el diagrama es este. Desde el cliente enviamos los datos al servidor. Entonces en esta parte 1 lo que vamos a ver es esta parte de aquí, la parte del cliente. En la segunda parte veremos cómo montar el servidor y aprender a recibir estos datos. Yo para hacer todo esto en Android voy a utilizar el patrón de diseño MVP. Hay un vídeo en el que explico en qué consiste también en este canal, así que lo tenéis aquí arriba y también lo tendréis en la descripción por si a alguno le interesa. Pero da igual, el caso es que viendo este vídeo tengáis una idea o sepáis cómo hacerlo, no tenéis por qué hacerlo con este patrón de diseño como tal. El joystick táctil este os lo voy a pasar yo, voy a subir el proyecto este entero arriba, al Git. Tendréis acceso a las fuentes. Lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto con una empty activity, simplemente que tenga la main activity y tenga su XML, ¿vale? Y nada, eso es simplemente lo que he creado. Entonces, eso lo tenéis que crear. Y entonces lo primero que vamos a hacer es la interfaz. La interfaz va a tener poquillas cosas. Como nosotros en este caso el control remoto nos interesa hacerlo cómodo, ¿no? Pues vamos a hacer que esto sea en horizontal en vez de vertical. Entonces, para establecer esto nos tenemos que ir al manifest. Y una vez aquí, pues nada, tenemos que añadirle un atributo dentro de la activity, ¿vale? En este caso, la activity main. Y vamos a añadirle el atributo Android Screen Orientation y le vamos a poner Landscape. Vale, así le estaremos indicando al sistema Android que esa aplicación la ejecute siempre en horizontal por defecto. No va a haber modo de cambiarlo, no se va a poder cambiar. Lo primero que vamos a hacer es quitar esto que nos pone por defecto, este text view, y ahora simplemente vamos a añadir un control switch que será con lo que controlemos nosotros si encender o apagar el control remoto, en plan activar el mando. Entonces lo arrastramos aquí, estoy yo usando un constraint layout y pues nada, lo pegamos a la izquierda y arriba. Y luego pues nada, lo ajustáis más o menos según a vosotros os parezca. Ya esta vista pues le vamos a poner un ID identificativo que sea switch enable, que identifique si se va a activar o desactivar el control. Una vez hemos colocado esto, lo siguiente que vamos a colocar es un edit text, que será el lugar en donde nosotros le indiquemos la dirección IP de nuestro juego, o sea, del equipo al que nos vamos a conectar. Entonces lo vamos a llamar edit text IP address. Eso lo vamos a poner como ID. Y esto pues lo vamos a dejar en blanco. Y en hint pues pondremos IP address. Vale, ya he ajustado estos dos elementos más o menos. Y ahora, bueno, faltaría poner lo que es la view, ¿vale? Del joystick en sí. Como he dicho al principio, os dejaré las clases necesarias en la descripción. En este caso, pues son joystick y stick direction. Estas clases son las que nosotros vamos a utilizar para simular el joystick. Bueno, el joystick funciona básicamente con esos dos ejes, ¿vale? Tenemos el eje Y y el eje X. Entonces, internamente en Unity, cuando utilizamos los axis para movernos, es decir, los ejes, pues lo que está haciendo internamente básicamente es, si nosotros le damos hacia arriba, pues lo que está pasando es que
la X vale, en este caso 0, y la Y vale 1. ¿Por qué? Porque está yendo hacia arriba, pero no se está moviendo hacia otra dirección, no se está moviendo hacia la izquierda a la vez o hacia la derecha. Entonces la X es 0 y la Y es 1. Si nos estamos moviendo hacia abajo, pues la X sería 0 y la Y sería menos 1. La Y sería negativa. Izquierda y derecha sería lo mismo, pero al revés. Es decir, la Y valdría 0 y la X pues o 1 o menos 1, según si es 1 derecha o menos 1 izquierda. Para movernos así, de esta forma, en perpendicular, ya sea en cualquiera de las direcciones, en este caso de aquí, para movernos en la dirección izquierda arriba, pues la X valdría menos 1 y la Y valdría 1. Entonces el joystick va a funcionar de esta forma. Por lo tanto, lo que hace la clase stickDirection es traducir la dirección en la que va nuestro joystick en un objeto que tendrá ese punto. Entonces, como acabo de explicar, izquierda arriba a la vez, pues sería X menos 1 e Y 1. Entonces ese objeto es el que nos retorna. Y ya con ese objeto nosotros podremos enviarlo pues al servidor y el servidor ya traducir eso en movimiento. Por lo tanto, yo os pasaré estas dos clases que ya están preparadas y a partir de estas dos clases pues iremos montando el resto de cosas. Vale, para añadir el joystick táctil lo que vamos a hacer es añadir primero un relative layout y le vamos a dar una anchura y una altura. En este caso yo le voy a dar 190 dps. Yo lo voy a dejar más o menos por esta zona, ya que bueno, en la zona derecha más adelante se le podrían poner botones o algún menú más. Entonces, para que sea cómodo de manejar con el dedo pulgar de la izquierda, por ejemplo, pues lo pondremos más o menos a esta altura. Y una vez tenemos esto, para que esto tenga el circulito y tal, pues lo que vamos a tener que hacerle al relative layout es añadirle un background image, que bueno, también os lo voy a dejar. Y estas van a ser las imágenes necesarias. Image button BG. Entonces vamos a añadirlo aquí. Android background y pues draggable image button BG. ¿Veis? Yo diría que la parte de la vista ya está. Simplemente tenemos aquí un switch, que es lo que va a conectar o desconectar el control remoto, un edit text, que es lo que va a contener la IP a la que nos vamos a conectar, y pues por último lo que es el joystick, ¿vale? Al que le hemos añadido una imagen de fondo. Este es el XML resultante. Ahora nos vamos a ir a la main activity. Lo primero que vamos a hacer es, pues nada, enlazarnos con las vistas. Primero pues tenemos el switch, que lo hemos llamado pues switch enable. Y bueno, luego tenemos el relative layout, que es lo que va a hacer referencia a la vista del joystick. Pero lo vamos a llamar joystick view, porque luego vamos a tener también una referencia a la clase joystick, ¿vale? La clase joystick que os he dejado ahí, o sea, la que habéis importado antes. Entonces a esta la llamaremos joystick. Esta clase la necesitamos porque le vamos a pasar, cuando instanciemos esta clase, la view que le corresponde. Cuando la instanciemos, pues le pasaremos una referencia a esta view. Entonces, lo que vamos a hacer primero es pues crearnos un método privado initialize que llamaremos en onCreate. Entonces, private void initialize, y aquí pues enlazaremos con las vistas. Entonces, switch enable es igual a find view by id switch enable. Joystick es igual a new joystick. Instanciamos joystick y le pasamos lo que necesitamos, es decir, el contexto actual, la vista del joystick en sí del XML y la imagen que aparecerá en el punto donde el dedo esté tocando. Le he añadido estas opciones, os lo recomiendo poner, pero podéis darle los valores que queráis o incluso algunas dejarlas por defecto como están. Entonces, de esta forma lo que hemos hecho es enlazarnos con las vistas y crear la instancia de nuestro joystick. Vale, tenemos enlazadas las vistas, pero ahora lo que tendremos que hacer es iniciar los listeners necesarios. Es decir, si yo pulso, por ejemplo, el botón switch para activar el mando, pues necesito un evento ahí, un listener, que esté ahí a la escucha, igualmente a la hora de tocar el joystick. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Joystick view.set onClick listener new, pues lo mismo, vamos. Bueno, ya tenemos lo básico, tenemos la interfaz. Y desde el código tenemos las referencias y los listeners preparados de esa interfaz. Como dije al principio, vamos a utilizar la arquitectura MVP. Vosotros podéis hacerlo directamente aquí, pero yo por temas de orden y de limpieza, pues lo voy a hacer con esta arquitectura. Lo primero que vamos a hacer es una interfaz, ¿vale? Que será el contract entre el main activity y su presenter, ¿vale? Aquí a su vez vamos a añadir dos interfaces más, que será la que identifique a la view, ¿vale? Esto es cosa del patrón de diseño MVP. La view y
el presenter. Y aquí dentro pues estableceremos los métodos que sean necesarios en cada sitio. Entonces, para empezar, en la view, ¿qué vamos a tener? Por ahora simplemente vamos a añadir un método que devuelva un string que sea obtener el valor de la dirección IP que está puesta en la vista, ¿no? Que nos ha indicado el usuario. Entonces, la view va a tener un método en el que podremos acceder, que será getIPAddressValue. Luego iremos añadiendo más métodos para no añadirlos todos de golpe, ¿vale? Entonces, la view por ahora solo va a tener eso. Bueno, en el caso del presenter, pues lo normal es que siempre tenga un onDestroy para cuando la vista se destruya, pues el presenter deje de tener una referencia a la vista y evitar así referencias innecesarias que consuman memoria. Entonces ahora veremos cómo implementar esto, pero bueno, por ahora vamos a decir que el presenter va a tener un método onDestroy. Y también vamos a tener un método que sea onJoystickTouch. Y le vamos a pasar la dirección. También podemos tener otro método que sea onJoystickLeave, es decir, cuando deje de tocar lo que es el joystick. Y también el presenter recibirá, pues, de alguna manera, como el evento de cuando es pulsado el botón switch de activado o desactivado. Entonces lo vamos a llamar onInputControllerEnableChange, por ejemplo. Y le vamos a pasar un booleano que indique si ha sido chequeado o no. Para empezar, simplemente vamos a tener esto, ¿vale? Vamos a tener la interfaz view, que simplemente por ahora tendrá esto, y el presenter, que también por ahora tendrá esto. No sé si luego surgirá añadir algún método más. Eso ya lo iremos viendo poco a poco. Entonces, tenemos esta interfaz aquí. Ahora vamos a crear la clase del presenter. Una clase normal que sea, por ejemplo, yo qué sé, inputPresenter. Y que va a implementar inputContract.presenter. Y pues nada, implementamos los métodos. El presenter también va a tener una referencia a la interfaz de la vista, es decir, a inputContract.view. Entonces vamos a hacer private inputContract.view y de esta forma pues nada, vamos a tener una referencia a la interfaz. Que la va a recibir pues por el constructor inputPresenter. Se la vamos a pasar como dependencia. Y para evitar tener una referencia a la vista cuando, por ejemplo, la main activity se destruya, en vez de tener una referencia a la vista tontamente y así estar perdiendo recursos constantemente, pues lo que tenemos que hacer en el onDestroy, que será llamado desde la vista cuando ésta sea destruida, pues esa referencia la pondremos a null. Vale, con lo básico del presenter, pues nada, nos vamos ahora a la main activity, que implementará inputContract.view. Y en este caso nos dirá que implementemos el método de getIPAddressValue, que realmente lo que devolverá es el valor del editText, básicamente. GetText. Y esto, como devuelve un editable, pues tenemos que decirle string valueOf. Y ahora sí, ahora está devolviendo un string con el valor de la IP. Y antes de que se nos olvide, pues también vamos a hacer override del método onDestroy del ciclo de vida de la activity. Y ahora, pues, cuando pongamos la referencia al presenter, tendremos que llamar a presenter.onDestroy. Aunque aún no la tengamos, pues lo vamos poniendo y ya está, y así no se nos olvida. Como atributo de la clase, pues vamos a añadir también una referencia al presenter. InputContract.presenter, que lo vamos a inicializar también aquí. Presenter es igual a new inputPresenter, que recibirá this, es decir, esta vista, ¿vale? Recibirá la referencia a esta vista. Ahora vamos a decirle a los listeners lo que tienen que hacer. En este caso, lo que hacen los listeners es llamar al método correspondiente del presenter. En este caso, cuando activemos o desactivemos el control con la vista del switch, pues lo que tendremos que hacer es llamar a presenter.onInputControllerEnableChange. Y aquí tendremos que comprobar switchEnable.isChecked. El booleano que le teníamos que pasar de si había sido chequeado o deschequeado. Vale, al principio me había equivocado y en vez de un onClickListener, lo que tenemos que ponerle al joystick es un onTouchListener. Entonces, new view.onTouchListener. Y ahora sí, onTouch. Me había confundido, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es decirle a la referencia que tenemos del joystick de aquí, es que dibuje el stick donde corresponda. En este caso lo que recibe es un event, ¿vale? El evento. Y ya adentro pues se encargará de dibujarlo donde corresponda. Y aquí pues lo que tendremos que hacer es llamar a presenter onJoystickTouch o onJoystickLeave según corresponda, ¿vale? Para ello pues aquí sí que vamos a meter un if que compruebe la acción del evento. Pues eso significa que
está tocándolo, y si no, que lo ha dejado de tocar. Como parámetro, a este le tendríamos que pasar la dirección por la que iba, que se representa con un entero. Para ello, pues podemos acceder con joystick.getAgeDirection. Y entonces en el presenter recibiremos la dirección hacia la que se está moviendo. Y bueno, aquí nos está diciendo que este método tiene que retornar algo. Entonces pues un return true a pelo ahí y ya está. Por temas de accesibilidad, veis como esto nos está apareciendo en amarillo todo el rato. Y por temas de accesibilidad nos sale esta alerta. Por lo tanto vamos a decirle que nos suprima la alerta, ya que ahora mismo pues no nos vamos a centrar en eso. Y en principio la mayor parte o casi todo el código de la vista de la main activity ya estaría hecho. El resto de la lógica pues lo va a tener el presenter. Desde aquí, desde el presenter, pues nos encargaremos de enviarle al socket, ¿vale? Al servidor, los datos. Para ello utilizaremos una clase llamada inputControllerDataSender. Vamos primeramente simplemente a crearla. Vale, la tenemos aquí creada. Y pues vamos a añadir una referencia, o sea, un objeto de esta clase como propiedad. Y lo vamos a llamar, por ejemplo, DataSender. Entonces aquí en el constructor del presenter pondremos DataSender es igual a new inputControllerDataSender. Esta clase será la que se encargue de comunicarse con el servidor. Entonces podríamos pasarle el puerto al que nos queremos conectar, pues por parámetro, por ejemplo. En este caso, pues el puerto 6000, por ejemplo. Ahora sí que nos vamos a esta clase para hacer el constructor correspondiente. InputControllerDataSender recibe un int. Vale, pues nada, ya tenemos el constructor que corresponde. Ahora esto lo tenemos así. Esto va a estar enviando datos constantemente. Pero claro, solo va a estar enviando datos cuando nosotros tengamos esto en on. Es decir, cuando esto cambie, pues se va a hacer una cosa u otra. En caso de que haya sido chequeado, pues nosotros enviaremos datos. Entonces sería algo como datasender.senddata. Aún no tenemos este método, ¿vale? Pero es algo así como pseudocódigo, ¿vale? Datasender.senddata. Pero solo si checked es true. Vamos, si ha sido chequeado. En caso contrario, datasender.stop sending data, por ejemplo. Otra cosa a tener en cuenta, ¿vale? Antes de nada, es que si yo activo lo de enviar datos, pues ya no podré cambiar la IP. Entonces tenemos que esta vista ponerla como enabled a false. Para ello, pues nada, nos vamos a ir primero al contract y vamos a decir, por ejemplo, set IP address. Y pues le vamos a pasar un booleano que sea enable o disable, ¿vale? Lo vamos a llamar enable. Entonces ahora en la vista vamos a tener que hacer override de este método. Y aquí, pues edit text IP address set enable y el booleano que le hemos pasado. Y entonces, en base a si estamos enviando datos o no, podremos cambiar la IP o no. Entonces, si estamos enviando datos, pues lo que vamos a hacer es view.setIPAddressField enable, pues false. Y aquí, pues, básicamente, pues true, lo contrario. Vale, para que esto no nos siga dando error, pues nos vamos a ir a la clase del inputControllerDataSender y vamos a crear estos métodos. Public void stop sending data. Vale, ahora ya los tenemos creados, ya no nos dará error, pero aún no tienen nada. Pero ¿cómo representamos esos datos que queremos enviar? Pues lo que vamos a hacer es crearnos una clase dentro de models que se va a llamar inputModel y ahí vamos a guardar todos los datos necesarios que tengamos que enviar. Entonces vamos a crear esta clase y en este caso, que solo vamos a enviar la X y la Y del joystick, pues lo único que vamos a tener aquí es un atributo privado de tipo point, como dijimos al principio, ¿vale? Cuando expliqué lo de la clase stickDirection, que retorna un objeto point, pues vamos a tener justamente un objeto de ese tipo que se llame axes, por ejemplo, de ejes. Y bueno, pues en el constructor vamos a inicializarlo con valores por defecto. Entonces, new point 0 y 0, ¿vale? La vamos a inicializar los dos ejes a 0. Añadiremos los getters y setters, sobre todo necesitaremos este setter para ir actualizando el valor de point en tiempo real. Entonces el valor de la X y la Y será lo que enviemos por el socket, en formato JSON. Ahora veremos esto, pero bueno, ya tenemos la clase inputModel. La idea es que nosotros desde el presenter tengamos un inputModel al que le vayamos actualizando los datos y el datasender tenga referencia a ese objeto y vaya enviando los datos constantemente al socket con los valores en tiempo real. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a crear aquí un atributo privado de la clase
de tipo input model, es decir, de la clase que acabamos de crear, y le vamos a llamar joystick data, por ejemplo. Y esta referencia se la vamos a pasar por el constructor a la clase datasender para que tenga una referencia a este objeto y que se vaya actualizando constantemente. Entonces se lo vamos a pasar como segundo parámetro. Ahora tendremos que irnos a esta clase y decirle que por el constructor reciba justamente un input model, que sea pues data, vamos a llamarlo data. Pues de esta forma ya tendríamos una referencia a este objeto que se lo pasamos por parámetro y lo guardamos aquí también en una propiedad de la clase. Luego desde el bucle del socket en el que estaremos constantemente enviando los datos, pues simplemente enviaremos los valores que tiene este objeto, y como ese lo iremos actualizando constantemente aquí en el presenter, pues todo debería de ir bien. Como he dicho, tenemos que actualizar este valor constantemente. ¿Pero cuándo lo actualizaremos? Pues on joystick touch, o sea, cada vez que el joystick se esté tocando estaremos actualizando esos valores. Entonces, joystick data.setAccess, y aquí vamos a hacer uso de la clase stickDirection, la clase estática stickDirection.getDirectionAccess, ¿vale? El point que nos devolvía esa clase de direction. En caso de onJoystickLeave, lo que vamos a hacer es dejar el valor por defecto. Vamos a hacer totalmente lo mismo, pero vamos a ponerle un point de 0, básicamente, o sea, todo a 0, como que está parado. Vale, ya teniendo la mayoría de cosas del presenter, ya le hemos pasado el input model por el constructor a la clase datasender. Entonces ahora simplemente falta pues enviar esos datos con el servidor, la parte del socket. Como es normal, esto de enviar los datos tendremos que hacerlo en un hilo aparte que se encargue de ello, porque si no sería imposible, se congelaría la aplicación. Entonces lo que vamos a hacer es crear un método privado que sea, por ejemplo, send data to socket. Y aquí es justamente donde enviaremos los datos. Lo que hará el método público sendData simplemente pues será llamar a sendData to socket, pero en un hilo nuevo. Entonces, new thread, y aquí pues una llamada a sendData to socket. Y aquí start. Pues iniciaríamos un hilo cuando llamemos a sendData. Pero ¿cómo sabemos si estamos enviando datos y parar de enviarlos? Pues podemos utilizar un booleano. Imaginaos, ¿vale? Esto lo vamos a terminar de hacer luego, pero para que os hagáis una idea, el bucle principal de esta función pues será algo como while sending data, que será un booleano que vamos a poner aquí. Private atomic boolean, ¿vale? Vamos a poner un atomic boolean y no un boolean simplemente porque como esto va a estar corriendo en un hilo aparte, cuando nosotros cambiemos el valor, de esta forma nos aseguramos de que eso sea en tiempo real, ya que cuando trabajamos con hilos muchas veces los valores, como se cachean en memoria, no se actualizan en tiempo real. Entonces simplemente lo que vamos a hacer aquí es añadir un atomic boolean que sea sending data. Y entonces aquí en el constructor lo vamos a inicializar a false por defecto. Al usar un atomic boolean así no se comprueba, tendríamos que decirle get, porque tenemos que obtener ese valor que guarda internamente. Entonces mientras se estén enviando datos, pues vamos a poner un comentario, send data to socket, básicamente, ¿vale? Esto es para que más o menos vayamos estructurando en nuestra cabeza cómo va a ir. ¿Cuándo deja de ser cierto? Cuando desde fuera llamen al método público stop sending data. Entonces aquí en stop sending data simplemente también tendremos que poner sending data a false. Y justamente aquí, en este run, es decir, cuando llamamos al hilo send data to socket, o sea, este método, pues justo aquí send data true. Esto más o menos quedaría así. Utilizamos un booleano para comprobar si estamos enviando datos o no. Podríamos también poner, por ejemplo, un método público que retorne un booleano que sea isSendingData, por ejemplo, para que el usuario sepa en todo momento si se está enviando datos o no. De esta forma, lo único que tendremos que hacer es un return de sendingData.get. Otra cosa recomendable es que en el método sendData de aquí, pues justo antes comprobemos si ya se están enviando datos. Es decir, si llamas a sendData y luego lo vuelves a llamar sin haber llamado antes al método stop, pues eso no puede ser. Porque si ya está enviando datos y se vuelve a llamar a sendData, pues tiene que aparecer un error. Eso no es posible. Por lo tanto, vamos a lanzarle una excepción de illegal state exception. Ya se están enviando datos. Y en principio esto básico ya estaría. Ahora ya sí que vamos a pasar al método sendData to socket. Vamos a establecer la conexión. Por cierto, antes de que se nos olvide, para transmitir datos pues necesitamos declarar en el manifest el permiso de internet. Entonces tenemos que ponerle uses permission, Android permission, internet. Vale, pues vamos a ello. Vamos a hacer un try with resources de estos. Y aquí vamos a poner datagram socket
socket. Como dije al principio es UDP. Entonces el socket que tenemos que instanciar es un datagram socket. Y aquí pues nada, new datagram socket. Luego el catch que capture un exception. Bueno, el while este lo metemos aquí dentro y ahora lo colocaremos justo donde corresponda. En caso de que caiga en el catch, es decir, en caso de que haya algún error, pues por ejemplo, tenemos que poner que ya no esté enviando datos. Sending data.set a false, por ejemplo. Vamos, que si peta en algún momento, pues tenemos que poner ese booleano a falso, porque ya ha dejado de enviar nada. Justo a continuación vamos a añadirle un timeout del socket. Yo siempre suelo añadir un timeout porque el timeout por defecto suele ser muy largo. Vale, y ahora sí, iría este while, ¿vale? Y aquí es donde haremos el bucle para enviar los datos al socket. Como dijimos al principio, vamos a enviar los datos en formato JSON. Entonces, por ejemplo, podríamos irnos a la clase inputModel, ¿vale? Que es esta clase que almacena los datos. Vámonos a esta clase y podemos poner un método, por ejemplo, que sea public JSON object y que sea un toJSON, por ejemplo, y que te vuelva un objeto JSON con los valores de la X y de la Y. Esto, por ejemplo, en vez de hacerlo así a mano, que es un poquillo feo, se podría hacer con librerías como JSON, pero bueno, para una tontería así, algo tan pequeño, pues paso de importar ninguna librería. Si queréis hacerlo vosotros de esa forma es bastante sencillo, pero bueno, yo lo voy a hacer aquí a mano, que simplemente este método te retorna un objeto JSONObject con los datos correspondientes. Le pasamos los valores access.x, access.y con el siguiente nombre. En este caso es el nombre con el que nosotros en el servidor recogeremos los datos. Entonces yo por ejemplo lo he llamado xaxis y axis. Para luego desde Unity leer este JSON, obtener estos datos y transformarlos en movimiento. Ya teniendo este método encapsulado dentro de la propia clase de inputModel, luego ya desde el datasender ya podemos obtener ese JSON. Aquí al final lo que vamos a enviar es un array de bytes. Es un array de bytes y el JSON al final es un string. Entonces vamos a crear justo aquí al principio una variable JSON, que iremos dándole valor diciéndole que JSON es igual a data, ¿vale? El objeto que tenemos aquí con los datos, punto to JSON, punto to string. De esta forma obtendremos el objeto JSON en modo string, que es lo que queremos. Y ahora byte content, ¿vale? El contenido del paquete, ¿vale? Lo que vamos a enviar es igual a, pues, json.getBytes. Es decir, obtener este string en formato de array de bytes, que eso es justo lo que vamos a enviar. Bueno, pues para enviarlo tendremos que crear un objeto DataGramPacket y al instanciarlo, pues por el constructor pasarle lo que debemos. En este caso, el content, la longitud del contenido, que es content.length. Luego tendríamos que pasarle la dirección IP, y desde el presenter pues le pasaremos la IP correspondiente. Entonces esto lo vamos a dejar por ahora pendiente, IP address, por ejemplo. Lo vamos a dejar así, y a continuación de esto pues el puerto del servidor. De forma que esto quedaría así. Por último, socket.send, ¿vale? Vamos a enviar este paquete y ya estaría. Y para que no esté enviando los datos todo el rato al servidor de forma muy rápida y que se sature la red, pues lo que yo recomiendo hacer es un thread sleep, por ejemplo a lo mejor de 15 milisegundos simplemente. Si no ponemos el thread sleep va a enviar demasiados paquetes y puede colapsar la red y no serviría de nada, ya que el servidor se inundaría y no podría leer tantos paquetes a la vez. Entonces con un thread sleep de 15 milisegundos, al menos en las pruebas que yo he hecho, me va bastante bien. Este valor podéis variarlo, o si veis que va bien sin necesidad de añadir thread sleep, pues no lo añadáis. Vale, ya tenemos básicamente toda la estructura para enviar datos al socket. Simplemente nos faltaría la IP. Vamos a almacenar la dirección a la que vamos a enviar los datos también como atributo de la clase. Entonces vamos a guardar aquí un inetAddress y pues nada, lo vamos a llamar por ejemplo address. Y pues le podemos poner también un setter público, void set address, y pues nada, le pasamos una inetAddress por aquí. En caso de que no se le especifique una dirección, pues nosotros vamos a comprobar aquí, justo antes del while, si address es igual a null, pues cógeme por defecto que address sea igual a inetAddress.getLoopbackAddress. Es decir, que coja la dirección de localhost por defecto, si no se le ha especificado ninguna. De todas formas, nosotros desde el presenter vamos a llamar a setAddress y le vamos a indicar la IP, según la IP que el usuario haya puesto en el edit text de la interfaz.
Y bueno, aquí pues le ponemos address. Pues entonces, desde este método, en caso de que activemos el control remoto, pues vamos a tener que obtener esa IP y pasárselo al datasender antes de enviarle a Sendata, porque si no, como hemos dicho, se lo estará enviando al localhost ya que no se le ha especificado ninguna. Por lo tanto, tenemos que obtener ese valor, el valor de la IP desde la vista. Dentro de aquí, de este if, pues vamos a crear, por ejemplo, un string que sea server address. Y vamos a obtenerla con view get IP address value. Por eso al principio pusimos este método que nos devolvía el valor del edit text. Una vez hemos hecho esto, pues ponemos un if que compruebe que este valor no esté vacío. Entonces, en caso de que esté vacío, pues vamos a mostrar un mensaje diciendo que está vacío. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues a la view ahora le vamos a añadir un método que sea showMessage, que básicamente mostrará un toast y que dirá IP address is empty. Vámonos al contract, ¿vale? Al input contract, la interfaz donde especificábamos los métodos. Y aquí pues le añadiremos un método que sea showMessage y que reciba como parámetro un string. Luego nos vamos a la vista, es decir, a la main activity, hacemos override, implementamos este método y pues nada, simplemente lo que tendremos que hacer es un toast que muestre el texto en este contexto, el mensaje que nos llegue por parámetro. Y bueno, esto le tenemos que especificar el length. Y que no se nos olvide el método show. Por lo tanto, nosotros desde el presenter ya le podremos especificar mensajes que se mostrarán en la vista. Si la IP está vacía, ¿qué va a pasar? Pues que tendremos que desactivar el hecho de que esté enviando datos y que el campo de la IP se vuelva a activar de nuevo. Para no repetir este código, pues me voy a llevar esto a un método privado que sea void disable controller, por ejemplo. Vale, ahora vamos a continuar con esta parte. Si la dirección IP no está vacía, pues lo que vamos a obtener aquí dentro es address es igual a... Vamos a obtener la dirección a partir del string este que hemos obtenido, de server address. Aquí hay un pequeño problema y es que si intentamos hacer esto en el hilo principal, ¿vale? Que es en el hilo por defecto en el que estamos corriendo esto, pues nos va a salir una excepción de que no podemos ejecutar este tipo de tareas en el hilo principal. Por lo tanto, tenemos que ejecutarlo en un hilo aparte y bueno, eso puede ser un poco movida. Por lo tanto, yo me he preparado una clase de socketUtils que nos abstrae un poquito de esto. Entonces, también tendréis acceso a esta clase como habéis tenido acceso al resto de recursos. Por lo tanto, me voy a crear un paquete utils y aquí dentro pues voy a importar esta clase, la de socketUtils, la cual tendrá el método getAddress que a partir de un string devolverá una inetAddress. Esto lo hará con un calable, es decir, en un hilo aparte, se esperará a que termine y ya nos retornará pues la dirección, de forma que este problema que acabo de comentar ya no esté. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues inetAddress, o sea, la dirección es igual a socketUtils.getAddress de serverAddress. De esta forma, pues eso, ya no tendríamos el problema. Tendremos que especificarle al datasender.set address y le pasaremos esta dirección. Si la IP es inválida, pues el método este de aquí devolverá un null. Entonces, para evitar eso, vamos a comprobar si address es distinto de null. En caso de que sea distinto de null, pues vamos a hacer lo correspondiente. Pero si es igual a null, es decir, si la IP es incorrecta, pues vamos a mostrar un mensaje que diga que la IP es incorrecta. Bueno, estoy mezclando un poco inglés y español, pero no pasa nada. Y bueno, en este else, pues en caso de que la IP sea inválida, pues también tendremos que desactivar el controller. Entonces vamos a añadir disable controller. Y este pues lo vamos a poner aquí, justo antes de la llamada a mostrar el mensaje. Entonces quedaría así. Y bueno, antes de que se nos olvide, también en el método disable controller tenemos que añadir que el switch se desactive también. Es decir, si hay algún error a la hora de cuando tú le das el switch, pues que automáticamente se desactive, no se quede activado. Pues al igual que hicimos con el campo este de la IP, vamos a hacerlo con el switch. En plan, void set switch controller enable. Y le vamos a pasar el booleano. Desde la main activity implementamos el método. Y desde aquí, pues switch enable.setChecked enable. O sea, es el valor que le pasemos nosotros. Entonces, nosotros ahora desde el presenter, pues con view.setSwitchControlEnable le vamos a poner a false. Y pues tras cambiar esto, después de todo lo que hemos hecho, vamos a hacer una prueba a ver si todo está funcionando. Pues nada, ya he ejecutado la aplicación y bueno, pues la tenemos aquí. He añadido la IP de este equipo,
que tiene un servidor de prueba escuchando y nada, simplemente nos va a mostrar el contenido de ese JSON que hemos pasado por ahí. Entonces le voy a dar a activar y ahí observáis cómo comienza a enviar datos. Fijaos que está enviando como que la X y la Y es 0, pero claro, porque aún no hemos tocado nada. Ahora, si nos ponemos a, por ejemplo, izquierda, derecha, arriba, abajo, ¿veis cómo van cambiando los valores? Y la verdad es que responde bastante rápido. O sea, ya veis que está enviando datos constantemente y bueno, pues nada, esto quiere decir que nuestra aplicación funciona. Si dejamos de tocar nada, pues todo a cero. Y cuando desactivemos el control, pues ahora veréis, ya no está enviando más datos. O sea, ya estaría. Si le volvemos a dar, pues sigue enviando. Y pues simplemente esto. Esta simplemente sería la parte del cliente. Y bueno, pues nada, la primera parte en la que construimos y programamos el cliente, la aplicación móvil, pues ya estaría. Si tenéis alguna duda o alguna sugerencia, pues podéis dejarlo en los comentarios. Y nada, pues cuando prepare la segunda parte, la subiré. Recordad que para que esto funcione tenéis que estar en la misma red que el equipo receptor. Y recordad también que el proyecto este estará subido en mi Git, que estará en la descripción. Así que nada, espero que os haya gustado, un saludo y hasta luego.